En este tiempo hay muchos matrimonios con problemas. Matrimonios que tienen problemas, pues, de violencia, tanto verbal como física, abusos, mentiras, desprecios, insultos, enojos. Hay una larga lista de problemas dentro del matrimonio que hace que los dos cónyuges estén sufriendo grandemente. Por supuesto, no es algo que solo concierne a ellos, sino que también es algo que se traspasa, que influye negativamente a sus hijos y también a sus familias, ¿verdad? Hay países que de 10 matrimonios, 7 se disuelven. Es algo tremendo, porque realmente es algo que Dios creó para gran bendición, pero desgraciadamente la gente está sufriendo a través de eso. Por eso es muy importante que podamos estar entendiendo cuál es y cómo poder experimentar esa sanidad del matrimonio. Es muy importante para poder tener respuesta en nuestro matrimonio si estamos con esos problemas o ayudando a personas que tengan ese matrimonio en problemas, en crisis, que podamos estar encontrando la respuesta y, por supuesto, solo a través de la palabra de Dios, que es la verdad, podemos estar encontrando la verdadera respuesta. Entonces, tenemos que ver cómo Dios, el creador de todas las cosas, Él creó el matrimonio. Es una institución sagrada. Entonces, ¿quién conforma el matrimonio originalmente? Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que ese matrimonio a la manera de Dios lo forma varón y hembra. ¿Y qué es el matrimonio? También en Génesis 2:24 dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces dice que el matrimonio, ese varón y esa hembra, se unen delante de Dios y son una sola carne, se unirán. Entonces el matrimonio es la unión del varón y la hembra delante de Dios. Es muy importante saber que Dios, en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que nos creó espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el ser humano está creado para estar espiritualmente conectado con Dios. Ese es el hombre original. Y disfrutar del espíritu, el alma y el cuerpo. Pues bien, realmente el matrimonio es la unidad del varón y la hembra, que son iguales en dignidad, en valor, por supuesto, son iguales, pero son distintos, tienen cosas distintas. Por eso la manera de Dios es unirlos en Dios. Es decir, ya no son más uno y otro, no, es una unidad en Dios, que es algo tremendo, tiene un poder, tiene una bendición tremenda, porque Dios, que nos creó con todo su amor, Él nos dio ese regalo, esa bendición tremenda a su manera, a la manera de Dios, que es perfecta, que es el matrimonio, es una unidad. Por eso un matrimonio a la manera original en Dios es una grandísima bendición, una fuente de bendición que Dios utiliza. Por supuesto, si no es a la manera de Dios, es todo lo contrario. Por eso es muy importante también entender por qué, cuál es la dirección de por qué creó el matrimonio. Y eso lo encontramos en Génesis 1:28. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los peces del cielo
en los peces de las aguas y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, la función, primero, les bendijo. Es la bendición. Un matrimonio a la manera de Dios, Dios le da la bendición porque es algo tremendo, una fuente de bendición a la manera de Dios. Y es para multiplicarse, es decir, tener descendencia, porque los hijos, dice la palabra, son bendición, son tremenda bendición. Y por supuesto, dice, llenad la tierra. Es decir, que esa bendición la tenemos que llevar hasta el último de la tierra. Es una bendición teniendo los hijos, pero también la bendición hay que llevarla juntos hasta el último de la tierra. Por eso un matrimonio en Cristo a la manera de Dios es un arma poderosa para cumplir la evangelización mundial, para traspasar el pacto a las siguientes generaciones, que es el deseo de Dios. Y ese es el matrimonio original que funciona perfectamente, que es una fuente tremenda de bendición. Es a la manera de Dios el cielo en la tierra, porque los dos cónyuges son uno con Dios. Eso tiene gran poder y realmente es una manera de poder estar recibiendo esas bendiciones tremendas, como son entre otras los hijos, que son grandísima bendición. Por eso, ese es el matrimonio conforme a la palabra, que es la verdad. Y el Señor dice en Génesis 1:31 que cuando creó todo, Él vio su creación y todo era bueno en gran manera. Todo, eso es un término absoluto, todo. No había nada malo, no había peleas entre los matrimonios. En ese momento, a la manera de Dios, funcionaba perfectamente, a la manera de Dios. Entonces, ¿por qué ahora hay tantos problemas con los matrimonios? ¿Por qué tantos matrimonios están fracasando? ¿Por qué muchos están sufriendo? ¿Por qué ocurre eso? Para poder entenderlo, por supuesto, siempre conforme a la palabra, que es la verdad, tenemos que entender, pues, que el matrimonio son dos cónyuges, ¿verdad? Entonces, si lógicamente uno no funciona, no puede funcionar el matrimonio. Por eso vamos a ver primeramente, antes de por qué no funciona el matrimonio, es por qué no funciona cada una de las personas que forman ese matrimonio, el varón y la hembra. Individualmente primero, si individualmente no funciona, el matrimonio no puede funcionar, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor son enamorados, novios, y realmente sus vidas no funcionan. Y piensan, bueno, pues vamos a hacer un matrimonio, nos vamos a casar y así se solucionan los problemas, ¿verdad? Pero no, por supuesto que no. Todavía es peor, ¿verdad? Es más fracaso, más sufrimiento. Porque primero tenemos que ver por qué nuestra vida a nivel individual no funciona. Y solo la palabra nos lo está mostrando. Por eso la palabra nos muestra cuál es el hombre original. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que Dios, con todo su amor, Él creó al hombre. Génesis 1:27. Los hizo seres espirituales, porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24, para poder estar teniendo relación con Él, recibiendo la fuerza, la vida. El hombre era totalmente feliz a la manera de Dios, estando enfocado en Él, siendo administrado, gobernado por Él. Esa es la manera. De la misma manera que Dios, que es creador, hizo, por ejemplo, los peces, ¿no? Para estar ¿dónde? En el agua. Hizo los árboles para estar en la tierra. O hizo las aves para estar en el mar, ¿verdad? Eso es un principio de la creación. El pez es un ser acuático porque Dios lo creó así. ¿Para qué? Para que su hábitat fuera el agua. Ahí es donde el pez es feliz, disfruta. ¿Por qué? No es de casualidad, es que Dios lo ha hecho así. Porque Él ha puesto unos principios que nos muestran en el libro del Génesis, que significa justamente eso, en el principio. No solo el pez necesita estar en el agua, el árbol, es algo obvio, necesita la tierra. Por eso tiene esas raíces para
arraigar y a través de la tierra es cuando el árbol puede funcionar y puede dar mucho fruto, ¿verdad? Porque es la manera de Dios. Y las aves necesitan, o se sienten muy bien felices cuando están en el aire, porque han sido creadas en ese hábitat, ¿verdad? De la misma manera, ¿cuál es el principio de la creación para el hombre? Pues igual que el pez necesita el agua, el hombre necesita a Dios. Fue creado para estar con Dios, disfrutando con Él a través del Espíritu. Por eso solo el ser humano tiene la bendición de tener esa parte espiritual. Eso ningún animal, que son creación de Dios y son preciosos, pero ningún animal tiene esa imagen de Dios, tiene esa parte espiritual, porque Dios nos puso sobre toda la creación. Por eso nos hizo con todo su amor y nos dio esa parte especial. Por eso esa es la manera que el ser humano es totalmente feliz, funciona, todo funciona perfecto en su vida, porque es la manera de Dios. Entonces Dios, como nos hizo con libre albedrío, Él en su amor nos dio un pacto que aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Entonces, ese pacto puso ese árbol en medio del huerto del Edén para que ellos no olvidaran que solo a la manera de Dios podían gozar de todas las bendiciones. Entonces el hombre vivía perfectamente, todo funcionaba en armonía, todo funcionaba bien. Por supuesto, su matrimonio era espectacular, funcionaba de maravilla, porque era a la manera de Dios, era una gran bendición. Pero de repente algo ocurrió, ¿verdad? Vino un problema que solo la palabra de Dios nos muestra, el problema. Dice la palabra que este Satanás, y hay que definir muy bien el culpable, Satanás significa adversario, y es un ángel creado por Dios, pero que se rebeló contra Dios, él y un tercio de los ángeles del cielo. Y como consecuencia de eso, cayeron, fueron expulsados, y vemos en Génesis 3, en el huerto del Edén, este Satanás, que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 10:10 que vino a hurtar, matar y destruir, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto, perdiera la palabra de Dios. Y eso fue terrible, porque es la raíz, el fundamento de todos los problemas que hay. De todos los problemas. Ahí nace, cambia todo y empiezan a existir los problemas. Y es lo que llamamos el pecado original, porque a través de eso el ser humano quedó totalmente separado. Ya hay un vacío, ya se rompe esa relación porque el hombre muere espiritualmente. Por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quedaron separados, destituidos, porque el hombre murió espiritualmente como Dios había dicho en el pacto. También su naturaleza cambió. Empezó a tener una naturaleza de pecado. Ya su naturaleza tiende a pecar. Su naturaleza pecadora hace que peque continuamente, sin poder evitarlo, de una manera que sale solo casi, ¿verdad? Y esos pecados, por supuesto, traen consecuencias a nuestras vidas, sufrimiento, traen carga de conciencia, culpa, y nos atrapan con cadenas. No podemos salir porque el pecado se enseñoreó de nuestras vidas. Y también el que empieza a controlar nuestras vidas, como dice en Juan 8:44, es Satanás, el mismo Señor Jesucristo. Dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, por supuesto, no lo sabe, no se da cuenta, pero está haciendo, sin saberlo, los deseos de su padre. Algunos sí que lo saben, pero muchos, sin saberlo, están siendo dominados como un títere por este Satanás, que es el engañador de este mundo, como dice Apocalipsis 12:9. Y ese es el problema, y es la raíz de todos los problemas. Y por supuesto, eso tuvo unas consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Como hemos dicho, el hombre quedó como un esclavo. ¿Esclavo de quién? De Satanás. Hace los deseos de su padre. Es un esclavo total.
Satanás lo está llevando a sitios que parecen buenos, a hacer cosas que parecen atractivas, pero lo está llevando al fracaso, a la destrucción de su vida, su matrimonio, su familia. Es algo tremendo. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra. No solo son esclavos, sino también empiezan a caer en idolatría. Como el hombre en ese estado está sufriendo, claro, todos queremos ser felices, ¿verdad? Y vamos a intentar hacer algo por solucionar nuestros problemas. Y Satanás, a través de la cultura, él lo que ha creado son los ídolos. Ídolos que son de metal, pueden ser de escayola, pueden ser de madera, de piedra, de muchos materiales. Ese ídolo en sí, la estatua, no es nada. Pero cuando uno adora algo que no es Dios, es algo que Dios aborrece y que trae unas consecuencias terribles, porque detrás de esos ídolos, cuando una persona, aunque sea por ignorancia, adora, ahí obra Satanás y los demonios, como dice en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo lo dice claramente, detrás está este ser invisible con los demonios. Y cuando uno hace idolatría, está abriendo puertas, aunque sea por ignorancia. Y Satanás obra. Por eso a veces vienen enfermedades desconocidas, vienen desgracias repentinas. La gente dice, bueno, así es la vida, mala suerte. No, la suerte no existe. Eso es por algo. Hay un porqué. ¿Por qué vienen esas cosas? Solo la palabra, que es la verdad, lo muestra. Y muchas de esas situaciones, desgracias, son consecuencia de la idolatría. Por eso la gente en ese estado está sufriendo espiritualmente. Y contra más se esfuerza, como lo hace a través de cosas incorrectas, todavía sufre más. No solo eso, empieza a tener problemas mentales. Por eso el Señor, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el hombre en ese estado separado de Dios, atrapado por Satanás, viviendo en pecado, empieza a tener problemas mentales, preocupaciones, estrés, depresión, trastorno bipolar, trastorno de pánico, esquizofrenia, pero también manipulación, mentira, odio, rencor, celos. Todo eso son problemas mentales y una lista que no podemos ni escribir. Y en este tiempo especialmente, muchas personas desgraciadamente están sufriendo gravemente problemas mentales. Los índices de suicidio han aumentado grandemente en todo el mundo. Por eso es muy importante entender cuál es el origen, la razón de por qué la gente está sufriendo en medio de esos problemas. Si está en ese estado, también empieza a tener problemas físicos. Porque Dios no nos dio un cuerpo físico para estar siempre preocupado, ¿verdad? La ciencia lo ha demostrado que a través del estrés tu cuerpo se enferma. Más de un 92% de las enfermedades físicas tienen un origen de estrés, de preocupación, por supuesto, muchas más de ellas un origen espiritual. Pero esto la ciencia no lo sabe, ¿verdad? Por eso la gente en ese estado no solo tiene problemas de esclavitud de Satanás, de idolatría, problemas mentales, físicos, sino también problemas totalmente del destino. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:27 dice la palabra que después de esta muerte física no es el final. Hay un juicio y dos destinos. Y si las personas mueren físicamente en este estado, desgraciadamente van una eternidad al infierno. Y no solo eso, muchas de esas personas están viviendo ese infierno en este mundo. Sus vidas es un infierno, es un sufrimiento continuo y contra más se esfuerzan peor, más problemas. Es algo terrible. Y esa maldición se traspasa a la siguiente generación. En Éxodo 20, 4 y 5 dice la palabra que la maldición se traspasa hasta la tercera y la cuarta generación. Sin poder evitarlo, esta persona que pasa su vida
sufriendo, es lo que traspasa totalmente a su descendencia, no solo el apellido, no solo alguna característica física o del carácter, también espiritualmente se traspasa todo ese problema. Y las personas, al nacer, ya nacemos con ese estado, porque ese pecado original que cometieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, se ha ido traspasando y se sigue traspasando generación tras generación. Entonces, la gente nace así. Estudia, va al colegio, trabaja, está ahí, sufriendo. Después se casa y está ahí. Por eso es tan difícil, ¿verdad? Y viene tanto sufrimiento. Esas es las consecuencias de este pecado original que solo la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso es muy importante que estemos conociendo realmente por qué las personas están sufriendo. ¿Cómo poder tener sanidad del matrimonio? Primero hay que verlo individualmente, ¿verdad? Cada una de las dos personas, varón y hembra, que forman el matrimonio, hay que ver primero por qué su vida no funciona. Y las personas en ese estado están así. Por eso imagínense, totalmente con pecados que son como piedras que se van por ahí poniendo cada vez más pesada esa mochila, la conciencia que nos acusa, totalmente atados a tantos pecados, no pueden salir de ahí. Luego Satanás totalmente controla la vida de esa persona, guiándole, haciéndole que haga cosas incorrectas, metiendo mentiras, rencores en su vida. Un sufrimiento continuo. Por supuesto, esa persona, imagínense, tiene como un espino ahí, ¿verdad? Y luego esa persona se casa. Está muy enamorado, se casa, con toda esa ilusión, pero resulta que también su cónyuge se encuentra en la misma situación. Totalmente atrapada por Satanás, totalmente llena de problemas, llena de heridas, llena de pecados, sufriendo, y también tiene otra gran espina ahí. Entonces, si este tiene una espina y aquí otra espina, cuando se juntan, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un problema grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos 6 estados, de repente ya es multiplicado por 2. Es el doble todavía. Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, que eso pueda funcionar. Por eso realmente, eso es un matrimonio incorrecto, porque no es la manera de Dios. Por eso tantos y tantos matrimonios están sufriendo y no saben por qué. Primero es porque su vida personal está sufriendo, porque están separados de Dios en pecado bajo el poder de Satanás. Y luego eso se multiplica por 2. Por eso ese matrimonio, que es algo que Dios crea, y Satanás siempre quiere destrozar lo que Dios ha hecho. Él tiene gran interés en destrozar matrimonios, familias, porque sabe lo poderoso que es una familia en Cristo. Por eso, continuamente, ahí vienen temores, celos, infidelidades, engaños, porque en ese estado las personas viven en el yo, buscando lo carnal, lo material, el éxito, la fama, y realmente solo piensan en ellos. Por eso hay tantas peleas, ¿verdad? Porque uno quiere hacer lo que él quiere, el otro lo que él quiere, y si no me enfado, y entonces pues hace algo mal, el otro hace algo peor, y es como una pelotita que va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero no hay manera de quitarla. No hay manera, cada vez se hace más grande, al final explosiona y todos salen dañados. Esa es la estrategia de Satanás, porque realmente el culpable, desde el principio, es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Por eso tenemos que entender cuál es la verdadera sanidad del matrimonio. Para que haya sanidad de matrimonio, tiene que haber sanidad en cada uno de los cónyuges. Tiene que haber verdadera sanidad. ¿Y cuál es la única y verdadera sanidad que Dios nos da en su palabra para que podamos experimentarla primero personalmente? Nada más el hombre pecar, nada más el hombre caer, dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
por su gracia, Dios prometió en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Él prometió desde el Antiguo Testamento nada más el hombre caer. Por eso, Él continuamente dio ese mensaje. También en Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. A través de ese sacrificio, de ese cordero, que es un tipo de Cristo que iba a morir en la cruz, solo a través de ese sacrificio pudieron salir de la esclavitud de Egipto. Solo a través de Cristo podemos tener la verdadera libertad. También a través del profeta Isaías 7:14, está prometiendo, está dando la respuesta a través del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que se iba a hacer hombre para entregar su vida en la cruz y de esa manera poder salvarnos. Jesús el Cristo. Y el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y Él fue a la cruz. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién es Él? Él es Jesús. Por eso en Mateo 1:21 dice que su nombre es Jesús, porque Él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Y de qué nos tenía que salvar? De la raíz de todos los problemas, de las consecuencias. Solo Jesús puede salvarnos de ahí. Porque estando ahí es como si estamos en arenas movedizas. No podemos hacer nada. Contra más nos esforcemos, más nos vamos a hundir. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso Dios, por gracia, lo hizo todo a través de Jesús el Cristo. Y una persona que está enfangada, muriéndose en las arenas movedizas, solo necesita una cosa: que alguien le tienda una mano, que alguien le tire una cuerda para poder rescatarlo. Eso es lo que Dios hizo, ese es el Evangelio. Por eso Dios se hizo hombre y Él vino a salvarnos. Jesús, para poder salvarnos, cumplió un trabajo, una profesión, Cristo, que es ungido. Y ese trabajo eran 3 oficios concretamente. Como estábamos totalmente separados y no podíamos volver a Dios por nosotros mismos, Jesús el Cristo vino como el verdadero profeta y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso solo Cristo abre el camino para regresar a Dios y quita la separación. Como estábamos en pecado, Él vino como el verdadero sacerdote y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos ha librado de todo pecado, desastre, de toda cadena del pecado. Por eso solucionó totalmente el pecado. Y Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, Él venció en la cruz a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo tenemos la verdadera solución. Jesucristo murió en la cruz. Juan 19:30, Él dijo, consumado es. Él murió y al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y que solo a través de Él podemos salir de todo desastre. Solo a través de Jesucristo podemos salir de toda maldición. Solo a través de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Por eso tenemos que estar, como dice la palabra en Juan 1:12, creyendo en su nombre, correctamente, conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo y recibiéndolo a través de la fe en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando por gracia de Dios, el Espíritu Santo nos regenera, nos hace que nos demos cuenta que somos pecadores y que el único y suficiente Salvador es Jesús el Cristo, entonces ponemos nuestra fe por su gracia en Él, lo recibimos en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador y en ese momento podemos experimentar esa salvación en nuestras vidas. Su justicia es imputada a nuestro favor en nuestras vidas
y nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, una vez recibo esa salvación en mi vida, ya puedo salir de esos problemas, ¿verdad? Por supuesto, no es de repente. Cuando yo creo en Jesucristo es un comienzo, de verdad mis pecados han sido perdonados, soy nueva criatura, como dice en 2 de Corintios 5:17. Pero me tengo que estar en un proceso concentrando cada día en la palabra, porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de esa manera podré crecer, ser establecido en la palabra y aprender también la oración, ¿verdad? Para disfrutar que Dios está conmigo y entender mi misión, que es predicar este evangelio a todas las personas. Y en ese proceso Dios me irá sanando. Es la obra del Espíritu Santo que me va santificando. Por eso, de manera práctica, ¿cómo tener sanidad en el matrimonio? Hay matrimonios donde los dos cónyuges son no salvos. Por supuesto, individualmente necesitan creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo para poder recibir esa salvación personal y de esa manera poder tener sanidad en sus vidas. Una vez son salvos, por supuesto, tienen que ser discipulados, establecidos y también que reciban sanidad personalmente y juntos como matrimonio a través de la palabra, para que a través de la palabra puedan estar sanando todas las heridas que Satanás ha ido poniendo, puedan romper toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura a través de la palabra, continuamente escuchando la palabra. De esa manera, ese matrimonio puede estar no solo recibiendo esa sanidad, sino levantándose como algo muy poderoso, como un instrumento poderoso para poder luego salvar otros matrimonios. Ser testigos, eso será una plataforma para poder ayudar a muchos matrimonios. También hay matrimonios donde solo uno de los cónyuges es salvo. Y ahí vienen muchas dudas. Hay hermanos, hermanas, que su cónyuge es no salvo, no creen en Dios. Entonces a veces vienen dudas. Bueno, ¿qué me habré equivocado? ¿Qué lo he hecho mal? Pues lo voy a romper porque ciertamente me he equivocado y pues voy a buscar a una persona salva, ¿no? Pero si estamos en esa situación, ese pensamiento eso viene de Satanás. Dios ha permitido eso con un propósito y tenemos que estar, para no ser engañados, primeramente nosotros, aferrarnos fuerte al pacto de Jesús el Cristo y empezar a orar, sabiendo realmente que cuando tomamos el pacto de Jesucristo empezamos a orar, ciertamente tenemos el respaldo del trono celestial. Al orar, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada. A veces en ese matrimonio hay muchas peleas, ¿verdad? Y viene ese pensamiento. Pero ¿quién está detrás? Conforme a la palabra, tenemos que verlo. El Evangelio hay que aplicarlo en todas las áreas, no es solo el domingo yendo a la iglesia. El Evangelio es todo. 24 horas en toda nuestra realidad. Y en el matrimonio, por supuesto. Entonces hay que ver, el culpable de esas peleas es Satanás, no es el marido, no es la mujer, es Satanás, que siempre quiere traer división. Pero en el nombre de Jesucristo, Cristo ha vencido a Satanás. Si un creyente se aferra fuertemente al pacto de Cristo y empieza a orar, con esa autoridad que tenemos, la oscuridad es quebrantada. Por eso, en ese caso, cuando hay un cónyuge que es no salvo, el que es salvo tiene que tener fuerza espiritual, tiene que estar orando, tiene que tomar fuertemente el pacto y orar, tiene que orar con la palabra. Hay una promesa en Hechos 16:31. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y descansando en la palabra, que Dios siempre cumple, orar. Pero orar continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. Continuamente. Como la parábola del juez injusto. Esa mujer iba pidiendo justicia a ese juez injusto, porque sabía que él le podía dar la respuesta. Por eso al final se la dio, por no escucharla, pues por supuesto nosotros servimos a un Dios de amor, un Dios justo, y Él en su amor, que es nuestro Padre, nos va a dar la respuesta. Por eso que estén orando, tomando el pacto
Si viene un pensamiento incorrecto, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque a través de nuestra oración, a través de nuestro amor a nuestro cónyuge, sobre todo nuestro amor, no tenemos que estar empujando lo que si crees, tienes que creer o que tienes que venir a la iglesia empujando. Eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer. La obra la hace Dios. Si yo disfruto de Jesús el Cristo cada día, Dios va a obrar en su corazón. Por supuesto, no solo orar, luego tenemos que amar a esa persona. Amarlo de corazón, ayudarle. Eso va a ser el camino, la puerta que Dios va a utilizar para que pueda creer en Jesús el Cristo en el horario que Dios tiene preparado. Por eso es muy importante que estén tomando el pacto y orando. Había una joven que fue obligada a casarse con su esposo porque fue hace años y en ese tiempo pues arreglaban los padres los matrimonios. Esa joven era una creyente con mucho corazón para Dios, pero su esposo era budista. Era totalmente una familia muy idólatra. Y ella se fue a vivir con su esposo a casa de los suegros. Y dice que echaba tanto de menos ir el domingo a la iglesia, que un domingo no pudo aguantar y se fue a la iglesia a dar culto al Señor. Cuando regresó, su suegro estaba tan enfadado con lo que había hecho su nuera, que le llegó a pegar, la golpeó. Y luego el marido, que estaba en medio, porque era su padre, lo respetaba mucho, y su mujer, que la quería, en esa situación no sabía qué hacer, se sentía fatal por las dos partes. Entonces empezó a tomar. Y luego cuando tomó un cuchillo y dice, vamos a quitarnos la vida, aquí no hay solución. Por supuesto, Dios obró y no pasó nada. Pero esa joven se encontraba en esa situación tan difícil, pero en ese momento se dio cuenta quién era ella. Yo soy hija de Dios. Dios es mi Padre, Él tiene todo el poder. Voy a tomar el pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, y voy a orar para que esta familia sea salvada a través de Jesucristo. Y empezó a orar continuamente 24 horas, y Dios, por supuesto, dio respuesta. El suegro, el esposo, la suegra, hoy en día están sirviendo en una iglesia como responsables de la iglesia. Por eso, ciertamente, no hay que ser engañados. Podemos tener ese tipo de matrimonio, pero ciertamente ahí Dios tiene un plan, tiene un propósito. Tenemos que levantarnos tomando el pacto para, a través de Jesucristo, recibir esa sanidad en ese tipo de matrimonio. También hay matrimonios donde los dos son salvos, ¿verdad? Pero aunque son salvos, incluso muchas veces van a la iglesia muchos años y tienen responsabilidades incluso, pero también hay problemas. Están peleándose. En la iglesia, por supuesto, ponemos todos una cara, ¿no? Pero luego en casa la realidad suele ser otra, desgraciadamente. Y no funciona bien, y hay peleas, enojos, y a veces pues incluso la cosa va creciendo y cada vez es peor. Incluso vienen también pensamientos para romper ese matrimonio, que es algo precioso que Dios ha dado. Pero tenemos que estar en ese tiempo también restaurando el culto, primero personal. Cada uno necesitamos poder recibir cada día la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, necesitamos alimentarnos espiritualmente y a través de la palabra recibir la gracia, la bendición, estar firmes, seguros y estar orando. Necesitamos ese tiempo personal, pero no solo personal. Eso es lo primero que hay que restaurar, pero luego es muy importante que estemos restaurando el culto como matrimonio. Y eso es algo que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, si vemos biografías de siervos de Dios que en cada época Dios ha utilizado grandemente, si vemos la mayoría, todos tenían y disfrutaban de esa bendición, el culto familiar. El culto familiar es una base en nuestra vida de fe. Por eso ciertamente es muy importante que estemos disfrutando de esa manera. Cada día que podamos gozar de ese culto familiar. Por eso es muy importante que los matrimonios puedan estar cada noche teniendo un tiempo tranquilo antes de ir a acostarse, porque la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Y en ese tiempo que podamos platicar, escucharnos, si hay algún problema delante del Señor, que pidamos perdón y que estemos orando juntos, siempre. Antes de dormir, que oremos, que estemos orando para recibir la bendición de Dios, para que Dios esté quitando toda obra de Satanás que pueda haber durante el día puesto en el matrimonio. De esa manera, ciertamente, ese matrimonio va a tener esa fuerza espiritual. Y esa fuerza, esa bendición se va a poder traspasar, no solo en la familia, también en cada lugar que estén, porque un matrimonio, a la manera de Dios, ciertamente, es una bendición tremenda. Y es una fuente para bendecir a muchas personas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando de esa sanidad del matrimonio. Y ciertamente, que tomen esta palabra y que empiecen a orar. Ciertamente Dios va a dar respuesta a esta palabra, porque Dios siempre cumple la palabra. Y Dios va a sanar toda dificultad en el matrimonio, va a restaurar el matrimonio y lo va a levantar como un matrimonio que sea modelo, que sea un testigo para poder ayudar a muchos matrimonios que están sufriendo.